Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de Lotos Floreciendo. Em, Hoy quisiera empezar con una lectura de un texto breve de Los Senderos del Chamán, que fue lo que nos movió a hablar sobre este, sobre este tema que hoy vamos a tocar, que es el de los juicios. Entonces, ahí les va. Nadie llega a esta vida sabiendo cómo vivirla. Nadie. El Gran Espíritu no puso a ninguno de nosotros aquí con todas las respuestas. Nos puso aquí con un corazón capaz de sentir, con heridas que enseñan, con silencios que curan. Esta vida que vivimos es la primera vez que la vivimos. No hay segunda oportunidad de ser quien eres hoy. No hay ensayo previo para este momento. Por eso, hermano, hermana, la medicina más poderosa que puedes ofrecer a otro ser humano no es tu consejo, ni tu juicio, ni tu corrección. Es tu amabilidad, tu mirada que dice, yo también he caído, yo también he dudado, yo también he tenido miedo. El lobo que camina en manada no juzga al cachorro que aún no sabe cazar. Lo guía, lo protege, lo deja espacio para crecer. Sé ese lobo, sé esa raíz que sostiene sin asfixiar, sé el fuego que calienta sin quemar. La amabilidad no es debilidad, es la forma más valiente de reconocer que todos compartimos la misma oscuridad y la misma luz. Sale. Entonces, quisiera pedirle a Charo que ella empezara por hacer una distinción entre algunos tipos de juicios para que entendamos desde dónde vamos a hacer esta plática. ¿Sale? Charito, buenos días. Hola Moni, buen día para todos. Y bueno, lo que queremos el día de hoy es abordar esta cuestión de los juicios, pero sí es muy importante que hagamos una distinción importante porque hay diferentes tipos de juicios. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en uno específico. Hay juicios de hecho que nos describen una realidad de manera objetiva. Hay juicios de valor que nos emiten una evaluación o una interpretación personal basada en creencias o experiencias. Ahí ya es donde estamos entrando nosotros. Y los juicios morales, que son valoraciones que guían nuestro comportamiento ético frente a los dilemas de la vida diaria. Y eso, bueno, pues también un poquito de eso vamos a abarcar porque pues esto varía mucho dependiendo del contexto en el que estamos. Todos estos juicios morales pues son más como del colectivo, como de lo que pensamos en general, pero como para un grupo puede ser algo bueno, para otro puede ser algo malo. Entonces, pues ya ahí ya estamos hablando de que hay una cierta evaluación subjetiva. Y justo en esos es en los que nos vamos a enfocar, porque pues estos juicios que son objetivos, pues realmente no tienen como mucho interés en esta situación, porque pues ahí están para decirnos algo que no genera controversia. Pero aquí la situación es cuando nosotros estamos haciendo evaluaciones constantes, porque el ser humano tiende a hacer evaluaciones en automático, estos juicios de si es bueno o si es malo principalmente, porque estamos buscando lo que podría hacernos daño o lo que podría beneficiarnos o dónde va a funcionar o dónde no va a funcionar algo. Y entonces esto es una constante que nosotros estamos haciendo. Y normalmente, cuando yo observo que algo me funcionó a mí, automáticamente quiero que otros hagan lo mismo para que también les funcione a ellos. Y entonces ahí es cuando ya empezamos a intervenir. Empezamos a hacer como, no, mira, hazle así de esta manera, o no lo hagas así, porque eso no te va a funcionar. Y es más o menos por donde nosotros vamos. Moni, ¿qué nos quieres comentar? Claro, esto se conecta obviamente con los temas que ya habíamos tocado, ¿no? Eh, del, de dar consejos, porque nosotros estamos juzgando precisamente las situaciones, estamos haciendo un juicio
de la situación que alguien llega y nos cuenta, y ese juicio lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva, desde nuestras experiencias. Y entonces es muy, muy importante que nos demos cuenta de que no es la misma circunstancia la que está pasando la persona que nos vino a contar su historia, ¿no? Entonces, ahora, nosotros, como estabas diciendo, tendemos a ponerle etiquetas de bueno y malo a las cosas, pero no nos damos cuenta de que lo que puede ser bueno para nosotros puede no ser tan bueno para otra persona, ¿no? Para otra eh, familia, para otro país, para otra cultura. Entonces, sí es súper importante porque de verdad que nosotros actuamos en automático y hacemos los juicios en automático. eh, y es muy fácil darnos cuenta de que nuestra verdad no es la única que existe, ¿no? Eh, Hablando de religiones, de culturas, de lo que comemos, de cómo le decimos a las cosas, o sea, cada quien tiene sus verdades. Entonces, nosotros no podemos hacer un juicio de algo que no conocemos, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a ver cosas nuevas y le vamos a poner la etiqueta de esto está padrísimo, hablando de las palabras raras, ¿verdad? Padrísimo, está muy bonito, está muy feo, esto es incómodo, o sea, esto es bueno, esto es malo, y realmente, si se fijan, todos los días ponemos etiquetas y esas etiquetas las ponemos desde nosotros, desde lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Entonces, una vez más, si somos capaces de darnos cuenta de lo que estamos pensando, de darnos cuenta de lo que estamos diciendo, entonces vamos a poder mejorar nuestras relaciones. Algo que quiero comentar aquí también es esta cuestión de que normalmente hacemos de manera precipitada estos juicios. Cuando todavía ni tenemos toda la información o no conocemos bien la situación. Y entonces viene esto que se llama prejuicio. Todavía ni siquiera me está afectando, pero ya lo estoy etiquetando con algo, ya le estoy dando un valor de una evaluación de si es o no algo que me puede ayudar o no. Entonces, yo insisto, esta parte es la que nosotros hacemos de manera automática porque estamos como buscando protegernos de lo que pudiera llegar a pasar, pero aún no ha pasado. Entonces, ¿cómo voy a saber si realmente esto me puede afectar o no si desde antes me niego? O, no sé, por ejemplo, oye, ¿por qué si vives en un pueblito, por qué no vas al otro pueblito y ya a lo mejor te compran tu maíz más, a un costo más elevado para que tú le ganes más? No, 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 porque yo no conozco allá, eso no, ¿qué tal que me asaltan? ¿Qué tal que no es lo mismo, no me lo pagan al precio? No, y entonces no nos animamos, le buscamos así como todo lo que pudiera salir mal y no nos animamos a hacer las cosas. Entonces, en este sentido, hacer un prejuicio o una evaluación precipitada también nos puede limitar, porque ni siquiera hemos visto las opciones. Es algo que podría funcionarnos el ir buscando, adaptándonos a lo que va ocurriendo, como con mucha observación, para evitar caer en errores. Digo, finalmente nada nos va a salvar del error, porque aunque lo hagamos o no lo hagamos, siempre está la posibilidad de equivocarnos. Y eso es una experiencia que nos va a ayudar a hacer las cosas de mejor manera o que podría funcionarnos para eso. Pero la cuestión es, ¿qué tanto este juicio que yo estoy haciendo o este prejuicio que de manera precipitada surge me puede estar limitando o podría estarme perjudicando? Porque también, si esto lo llevamos a la parte en la que, ¿qué van a decir los demás de mí?
ahí hasta mi autoestima podría estarse fracturando por encajar en un lugar determinado, por tratar de adaptarme al medio en el que estoy, porque ¿qué tal si dicen que yo soy aquí esto o que soy lo otro o que no colaboro? O que... Entonces viene también esta parte de como la crítica interna que me puedo hacer y que realmente es limitante. Aquí hay otro tema que también es importantísimo, es esto de pertenecer a los grupos, porque ¿qué tanto me puedo afectar al estar modificando dentro de mí las cosas para poder estar con un grupo de personas? Pero ahí yo ya hice un juicio, ahí ya juzgué a los de allá, me juzgué a mí mismo, y entonces empieza todo este movimiento interno a ver estas evaluaciones, qué tanto me pueden ayudar o qué tanto me pueden perjudicar. Y si lo hago de buena manera, si lo utilizo a favor, esto podría ayudarme a detectar cuando algo no está funcionando para mí. Pero ¿qué pasa si esto, en lugar de ayudarme, me genera ansiedad y me genera más estrés y luego me provoca aislamiento? Entonces ahí ya tenemos como puntos en contra. ¿Moni? Bueno, yo creo que aquí, que era lo mismo que estaba yo diciendo hace ratito, los juicios realmente vienen por cuestiones, o sea, todos hacemos juicios y esos juicios principalmente son cosas que aprendimos desde que somos pequeños. Si nosotros escuchamos que nuestros padres, que nuestra familia, que nuestros compañeros juzgan a otros grupos o juzgan a alguna persona, entonces nosotros estamos considerando que eso es lo normal, que así es, y cuando son nuestros padres los que hacen esos juicios, o nuestros abuelos, eh, nosotros los damos por hecho, o sea, no, ni siquiera cuestionamos que tengan razón o que no tengan razón, simplemente nosotros ya tenemos esos juicios introyectados, ¿no? Entonces, creo que es una situación que obviamente eh, nos, nos ayudaría a evitar muchos de los conflictos que hay ahora a nivel internacional, ¿no? Porque el hecho de juzgar al vecino, hablemos de países, pues es lo que nos tiene en guerras, ¿no? Eh, entonces, y esos juicios son históricos, o sea, eso viene no nada más de mis papás, eso viene de miles de años atrás. Entonces, eh, pero esos pensamientos no son nuestros, eso es a lo que quisiera yo llegar, ¿no? Que nos diéramos cuenta de que esos pensamientos los aprendimos, los introyectamos porque así se vive en donde vivimos, con esos juicios, ¿no? Entonces, eh, si nosotros criticamos al vecino o criticamos a nuestros compañeros en la escuela o criticamos a los profesores ¡ay, hasta chistoso se nos hace! O sea, para nosotros es bien simpático poner apodos, ¿no? Y cuando ponemos los apodos, generalmente es porque hay algo físico o generalmente de la persona que estamos, nosotros apodando, ¿no? Y bueno, yo lo hice y después cuando me di cuenta de eso que había hecho cuando era chava, yo decía, bueno, pero pues, ¿en qué estaba yo pensando, no? Realmente, hoy, verme así, a mí no me gustó. Entonces, eh, pero bueno, porque nos dejamos llevar por todo lo que pasa, ¿no? Y no pensamos. Entonces, eso es algo de lo que estabas diciendo ahorita, Charo, pero además algo que me pareció muy interesante tocar o importante tocar, es que nosotros no nos damos cuenta
de cuando aprendemos a hacer esos juicios porque somos niños. Pero además también es súper importante que nos demos cuenta de que también los demás hicieron juicios de nosotros y que esos juicios son los que ahorita pueden estarnos pesando, ¿no? Porque nos pudieron haber puesto apodos, ¿no? O nuestros papás nos decían a cada rato que éramos unos inútiles, ¿no? Que éramos unos flojos, que éramos, obvio que me lo voy a creer, obvio, si me lo están diciendo mis papás, si me lo están repitiendo a cada rato, si me lo dicen mis hermanos, si me lo dicen mis maestros, si me lo dicen mis compañeros, obviamente me lo voy a creer. Y muchas veces la gente crece pensando, o sea, que es lo que le dijeron que era, cuando realmente no tiene nada que ver con su verdadera persona, porque muchas veces esos juicios los hacemos por cuestiones físicas. O sea, creo que es como lo más evidente y es sobre lo que generalmente nos vamos, ¿no? Cuando estamos hablando de la gente que nos rodea. Entonces, pero, y eso nos puede realmente generar un problema de identidad conforme vamos creciendo. Entonces, no sé si quieras hacer algún comentario. Bueno, es que voy a regresar al punto de que el ser humano por naturaleza hace juicios, pero los está haciendo como un sistema de protección, porque lo principal que tiene esto es que es un mecanismo de supervivencia. Yo tengo que ver lo que sea fácil o difícil, lo que sea bueno, lo que sea malo, lo que sea funcional, lo que no, para poder seguir evolucionando, seguir avanzando. Entonces, en esta cuestión como un mecanismo de supervivencia, en automático salen. También está la parte de lo que decía hace rato, ¿no? De ¿para qué me voy a ir hasta el otro pueblo? O sea, acá yo ya tengo seguro. No me voy a desgastar pensando en suposiciones de si a lo mejor allá funciona o no funciona, porque pues aquí yo ya lo tengo. Entonces, yo ya hice mi juicio, esto me funciona, lo de allá no. Entonces, me quedo con esto. Pero también es porque me reduce la incertidumbre por la cuestión de lo que es desconocido. Y yo me quedo más fácilmente con lo que es conocido. Entonces, si el ser humano por naturaleza hace juicios, estamos hablando de que en automático los vamos a hacer todo el tiempo. Moni, ¿quieres decir algo? Sí, quería ponerle un plus a tu ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal si al que no se quiere ir al otro pueblo le dicen cobarde? Entonces, reaccionas también por ese juicio que están haciendo sobre ti, ¿no? Efectivamente, así es. Entonces, ahí estoy hablando del juicio que hizo esa persona, pero el juicio que hacen los demás sobre esa persona cambia la naturaleza de las cosas. Entonces, esa persona que en un inicio decía, a lo mejor no quiero ir porque no voy, punto, no me funciona. Pero pues, surge esto y alguien dice que podría ser que es porque es cobarde, porque es flojo, porque es eso, porque el otro, chin, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a ser? Va, me voy. Entonces, volvemos a lo mismo, la supervivencia, porque también el pertenecer a ese grupo, a ese pueblito y ser bien visto y ser como parte de, sin tener que complicarse tanto la vida, es indispensable, porque el ser humano también es de vivir en grupos, no podemos vivir aislados, no se nos da. Entonces, hay muchos factores que van a influir en que hagamos o no estos juicios. La cuestión es qué tanto nos puede beneficiar y qué tanto nos puede perjudicar. Porque si ahora pensamos en que un grupo de chicos, ahorita tomando el ejemplo que decías, bueno, voy a irme a un extremo, muy lejos. ¿Qué pasa si un grupo de chicos se reúnen porque tienen una tendencia a hablar mal de las niñas? Entonces son el grupo de los machistas y se unen a hablar mal de las niñas. Entonces, este grupo está
su fundamento está en el juicio de pensar que las niñas son menos que los niños, que las niñas no pueden hacer ciertas cosas, que los niños son mejores, que no sé, todo lo que se les pudiera ocurrir que tuviera que ver con la cuestión del machismo. Entonces, pues ya tienen ahí un grupo al que pertenecen y para pertenecer, pues yo voy a tener que seguir siendo de esta misma manera, que tanto me beneficia pertenecer a ese grupo. Y ahí es donde yo ya puedo decir, bueno, esto sí me sirve, esto no me sirve. Dices, Moni, no, yo hoy me observo y digo, no era de machistas, no sé de qué habrá sido, pero tú dices, eso no me gusta, no me funcionó, y ya no lo eres. Lo que sea que haya pasado, ya no estás en ese grupo, ya no te funciona porque no es lo tuyo. Bueno, lo mismo podría ocurrir con este grupo de niños que se dicen machistas y que podría ya no funcionarles. La cuestión es, yo me tengo que dar cuenta que tanto me funciona el estar perteneciendo a este grupo que se dedica a hacer juicios de esta naturaleza, hacer una evaluación de si las niñas son o no, de si los niños son mejores, etcétera. Entonces, aquí hay muchas cosas involucradas porque no solo es la naturaleza del ser humano, es que es como una especie de supervivencia y que yo me uno también porque podría ser que no quiero que a mí me lo hagan. Si no estoy ahí, entonces probablemente sea de los que me hagan. Aquí esto es como un constante estar pendiente del tema, estar ahí como pues, siguiendo la historia y como no salirme y como hacer lo que justo están pidiendo, porque si no, a lo mejor saca. Entonces, ya no estar ahí sería como algo de, híjole, me tendré que preocupar. Y muchas veces hacemos eso para adaptarnos en la vida. Moni. No, y creo que obviamente esto se aplica para un montón de, no ejemplos, sino para un montón de situaciones, ¿no? Porque tú hablas ahorita del machismo, ¿no? Pero pues también puede ser del racismo, ¿no? O puede ser del clasismo, o puede ser del del, ¿cómo se llama? Eh, de la igualdad de género, ¿no? Y también de las personas que tienen, eh, ¿cómo se llama? Orientaciones sexuales diferentes. Entonces, es, es como bien complicado, porque si te fijas, las sociedades están formadas por todos estos grupos. Entonces, no va, a ver, nuestra intención no es terminar con esto, porque esto siempre va a existir y esto tiene miles de años existiendo, ¿no? Lo que creo que nosotras buscamos con esta plática es que nos demos cuenta de cuándo estamos haciendo estos juicios y de que realmente hay veces que no tienen tanta razón de ser, porque lo único que estamos haciendo es como hacer separaciones entre las personas y literalmente hacemos grupos. Y el objetivo es como generar más una unión entre nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, pues no pretendo que lo hagamos como a grandes escalas, pero sí que por lo menos dejemos de estar criticando al vecino, de estar criticando, mira, hasta cuando vemos la televisión, ¿no? Estamos, pues bueno, muchos van a decir que para eso la gente sale en televisión, para que la juzguen, o que no lo pueden evitar, ¿no? Porque siempre, o sea, le van a poner una arrastrada. Y eh, yo creo que el hecho de darnos cuenta cuando estamos haciendo juicios es de ayuda para nosotros, no para el otro, para nosotros, porque entonces nosotros empezamos a ver distinta la vida, ¿no? A verla como con las cosas que realmente valen la pena, o sea, hacer juicios de valor
sobre las personas, creo que, creo que no nos ayuda para tener buenas relaciones, ¿no? Porque entonces la otra persona también se siente juzgada y se siente criticada y se siente no aceptada y entonces, como por qué va a tener una buena relación conmigo si soy la persona que lo está, o sea, machacando, ¿no? Entonces, y aquí nada más un puntito más es, tengamos consciente que cuando nosotros no tratamos bien a los demás haciendo juicios, no podemos pretender que los demás nos traten bien, no haciendo juicios de nosotros. Entonces, si nosotros hacemos juicios, no nos quejemos de que también nosotros entramos en la plática de los demás y que seguro nos ponen una buena arrastrada con juicios, ¿no? Claro, es que los juicios lo que van haciendo es crear barreras. Entonces, estas barreras principalmente en la comunicación. Ya no somos tan abiertos, tan sinceros, tan como nosotros quisiéramos ser, porque entonces está el qué van a decir de mí. Entonces, ya me están juzgando, ay, viste, ya, y además lo hacen como en modo cuchicheando, o sea, escondidas, pero se enteran, o sea, porque de alguna manera esto se propaga. Entonces, viene esta cuestión de esta barrera de comunicación y yo ya no puedo ser tan como yo soy, tan en mi modo natural, porque entonces estoy pensando que algo me puede pasar y entro en modo defensivo. Y ya no voy a poder moverme en mi día a día tan fácilmente porque pues ya estoy más bien procurando el buscar la forma de que no me ataquen que el hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo, por ejemplo, o en mi escuela, o en donde sea que yo vaya. Termina uno actuando de manera tal que busques la menos agresión o lo menos vulnerable que te puedas ver frente a los demás, porque ya los demás ya en automático te van a hacer críticas y juicios. Creo que eso es algo que perjudica bastante al sistema en el que estés, ya sea escuela, ya sea trabajo, ya sean amigos, ya sea lo que sea, porque no, no te puedes mover tan fácilmente, tan naturalmente por estas cuestiones que pueden surgir. Entonces, yo siempre he pensado que el juicio puede llegar a tener una parte positiva. Si lo hago en mí misma, por ejemplo, me doy cuenta que yo si veo algo en la calle, automáticamente pienso de esta manera. Ah, ok, entonces eso a mí ya me sirvió. Y yo puedo darle un mejor sentido, una mejor evaluación, o podría ayudarme a mejorar mi conducta, mi comportamiento, y así le doy como un tono más positivo a ese juicio que pude haber hecho. Pero en general, no lo hacemos. O sea, no es así como algo que sea parte de nuestra naturaleza el decir, ay, híjole, yo estuve juzgando a la gente, bueno, ahora voy a pensarlo y lo voy a modificar porque no lo hacemos. La verdad es que no lo hacemos. Esto es muy, muy en automático. Y a veces lo hacemos de manera consciente y a veces lo hacemos de manera totalmente inconsciente. Y nos lleva a comportarnos de determinadas maneras, incluso a discriminar a otros por ese juicio que ya tenemos preestablecido o por ese prejuicio que llegamos a formarnos. Entonces, no sé, ahora, por ejemplo, que aquí en México hace unos años empezaron a llegar personas de Jamaica y entonces, pues los veían como raro porque el idioma, y el prejuicio automático era, no, yo no puedo tenerlos aquí cerca porque no vaya a ser, me roban
o me vayan a hacer algo, me vayan a atacar. No, yo no puedo ayudar a esas personas. Entonces, ni siquiera los conocíamos, ni siquiera sabíamos cuáles eran sus valores, su cultura, no sabíamos mucho de ellos. Y ya teníamos establecido el de no, ni lo quiero aquí cerca porque seguro me va a hacer algo malo. Y ahí nos podríamos estar perdiendo de algo porque, bueno, yo he visto, sí ha habido como esta situación en la que encontraron cómo adaptarse al medio, trabajando, ya están en diferentes lugares, otros decidieron continuar y seguir migrando hacia otras zonas, pero vaya, el que yo piense que son de determinada manera no es la realidad, es solo mi suposición. Y este prejuicio que se forma en automático podría ser más perjudicial que aportarme algo. Igual y puedo brindarles trabajo o algo con las condiciones y ya ahí pongo, no sé, medidas de seguridad, qué sé yo, y podremos lograr algo. La cuestión es, ¿qué tanto me puede beneficiar o qué tanto me puede perjudicar estar haciendo juicios de esta manera? Y aquí es donde está, para mí, el valor, lo que les puede aportar el hacer esta cosa de manera natural. Eso y qué tanto me puede beneficiar a mí, digo, moverme en el mundo a partir de lo que sé. ¿Moni? Fíjate cómo en el ejemplo que acabas de poner, bueno, yo les puedo dar trabajo o, ¿no? Ya me estoy imaginando a otras personas haciendo el juicio sobre, no manches, ¿cómo le vas a dar trabajo si son extranjeros? Primero dale trabajo a los nacionales, ¿no? ¿Ese es un juicio o no es un juicio? Caramba, deja que la gente haga lo que quiera. Es decisión de cada quien actuar como decida. Y ahí nosotros podemos decir, puede actuar bien o puede actuar mal. ¿Y quién es quien le está poniendo la etiquetota al bien y el mal? Yo. O sea, ya habíamos hablado en otras sesiones eh, que cada quien tiene su proceso, ¿no? Que aunque vengan a mí y me pregunten y me pidan un consejo, pues yo no debería de dar consejos porque yo estoy hablando desde mí, ¿no? Que yo no debería de estar rescatando al otro. ¿Por qué? Porque entonces estoy evitando que tenga su propio proceso y que tenga su aprendizaje y por lo tanto su crecimiento, ¿no? Entonces, caramba, dejemos de estar juzgando no nada más a las personas por su físico, sino también dejemos de estarlos juzgando por lo que hacen. Al final, cada quien actúa como tiene que actuar, ¿no? Entonces, eh, realmente es o sea, sí, estoy de acuerdo contigo en que a veces los juicios, a ver, son buenos porque nosotros necesitamos saber si algo es bueno para nosotros, si algo no nos conviene, pero eso es dependiendo de lo que nosotros necesitamos en determinado momento y que es de acuerdo a nuestra cultura y a nuestros valores lo que nos conviene o no. Entonces, sí es necesario que nosotros pongamos esos juicios en las cosas o en las situaciones para tomar decisiones. Si no hacemos eso, entonces es muy difícil que tomemos decisiones, ¿no? Ahora, creo que lo importante es, hacemos juicios y darnos cuenta desde dónde los estamos haciendo, ¿no? También, así como otras cosas que hemos dicho, es importante darnos cuenta desde dónde estamos rescatando, desde dónde estamos ayudando, desde dónde estamos, ¿no? Desde dónde estamos haciendo los juicios. Tú dices, a veces es en automático. Yo creo que la mayoría de las veces es en automático que hacemos estos juicios. Entonces, es como decir,
¿qué es lo que estoy pensando ahorita? ¿Qué es lo que necesito ahorita? Eh, ¿Qué es lo que, o sea, ¿por qué estoy haciendo este juicio? ¿Por qué estoy criticando a esta persona por lo que está haciendo? ¿Por qué estoy criticando a esta persona por cómo se está vistiendo? ¿Por qué estoy criticando a esta persona por lo que está diciendo? Porque realmente a veces también estamos afuera, que era lo que ya decíamos en otra sesión, estamos criticando al otro porque no queremos verlos, lo que nosotros tenemos también, porque nosotros estamos como muy ocupados, o sea, mantenemos nuestra mente ocupada viendo lo que está pasando afuera, pero no queremos vernos a nosotros, ¿no? Entonces, también por eso hacemos tantos juicios. Por eso dicen, y yo creo que aquí, o sea, este dicho de primero, antes de estar juzgando la vara en el ojo ajeno, date cuenta del tronco que tienes en el tuyo, ¿no? O sea, en lugar de estar criticando al de afuera o a otro, entonces date cuenta del problema que tienes tú. Y muchas veces lo que nosotros juzgamos es lo que nosotros tenemos. Y también por eso es lo que te choca, te checa. Claro, porque viene desde nuestros miedos, de nuestras experiencias, de nuestras debilidades, de nuestra vulnerabilidad, o sea, de todo lo que traemos cargando, de todo lo que nos ha ocurrido. Ahorita que estás mencionando esto, lo primero que estoy pensando es como, por ejemplo, cuando los papás no dejan que los hijos hagan algo, porque por experiencia ya saben que algo les va a pasar. Pero esto se va prolongando en el tiempo. Y, por ejemplo, llega el momento de elegir una licenciatura, una carrera. No elijas esa, porque esa no tiene futuro. Esa no te va a dejar nada. Caray, pero es lo que me gusta. Yo ya vi el campo de trabajo y para qué funciona. No, porque yo ya vi que eso no funciona. Entonces, elige otra cosa. Ya estás influyendo en la decisión de los hijos de las hijas. Y les puedes cambiar toda su historia por esa simple decisión. ¿Y cuántos hay que están trabajando o haciendo algo que no les gusta, no les satisface y lo detestan? Simplemente por la presión de los padres, porque eso era lo que les iba a funcionar y ahora tenían que hacerlo. Entonces, esta es como también una costumbre que tenemos de irle diciendo a los demás qué hacer Te por eligen hasta nuestras la pareja. experiencias. Hasta la Claro. pareja te dicen, no, es que con ese no, o con esa no, porque traca. Y tú dices, Ujú. ok, sí, muchas veces yo como papá puedo ver que de plano esa persona no le conviene, ¿no? Pero si yo se lo impongo, lo más probable es que termine haciéndolo nomás por llevarme la contra. Entonces, Claro, entonces es como ir guiando la cosa para que él solito se dé cuenta, ¿no? Pero bueno, y si no, pues es su decisión y será su experiencia. exactamente. Pero entonces ya esa persona tendrá su propia experiencia de cómo le fue. Y puede ser que sea muy similar a lo que pensaron los papás o muy diferente, pero ya es una experiencia personal, ya no es una experiencia que viviste a través de lo que los demás te dijeron, porque entonces cuando yo hago esto estoy viviendo a través de lo que los demás me dicen y cuando chihuahuas lo voy a hacer yo. Yo entonces no voy a tener mis propios errores, no voy a tener mis propios aprendizajes, porque todo va a ir en el sentido de lo que estoy recibiendo de afuera. Y entonces son los miedos de los demás, las preocupaciones de los demás, las angustias de los demás. ¿Y yo qué? ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo voy a saber realmente qué va a ser? Entonces, vuelvo a lo mismo. El juicio puede ser muy bueno porque me va a ayudar a determinar ciertas cosas, pero eso ya depende yo cómo lo maneje, cómo lo interprete, cómo lo use como una herramienta. O puede ser totalmente perjudicial y me cause todos los problemas del mundo porque yo pueda permitir que alguien más, por sus juicios, me intervenga en mis procesos. Entonces,
¿Qué hay aquí? Una conciencia de qué es lo que realmente está pasando. Y ahorita que mencionabas todo esto de por qué estoy haciendo, por qué estoy juzgando, por qué todo, tiene un propósito. Y si yo encuentro ese propósito de por qué estoy haciendo estas críticas, estos juicios, estas poniendo estas etiquetas, por qué lo estoy haciendo de esta manera, entonces ahí yo puedo encontrar es que me estoy cuidando de esto, estoy evitando aquello, es que me acuerdo que me dijeron que esto iba por este lado, y yo lo estoy notando y entonces le puedo dar un mejor sentido. Y también es importante cuando estamos como tratando de hacernos conscientes de estos juicios, el hecho de darnos cuenta cuando no son nuestros. Porque muchas veces estamos arrastrando los juicios de los papás, los juicios que aprendimos. Y yo no digo que estén mal, pero a veces esos juicios ya no son válidos. Y a veces no es algo con lo que nosotros estemos de acuerdo. O sea, los aprendimos y de alguna manera los seguimos practicando, pero si nos sentamos, a veces nos damos cuenta de que pues para nosotros no tienen sentido. Incluso para nosotros son como no son válidos, ¿no? Entonces, creo que a veces sí es muy importante estar observando lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y cómo tratamos a los demás eh, para decir, es que, es que de verdad, o sea, a mí me cae mal esta gente, ¿no? Porque esto y esto y esto y esto, que deberíamos de aprender a quererlos, o sea, puede ser que encuentre yo la razón por la que se ha creado eh, no sé, creencia sobre ciertos grupos, sobre ciertas personas, que además de todo, también es importante darnos cuenta que no porque sean parte de un grupo, quiere decir que son iguales al resto de ese grupo, ¿no? O a veces nosotros pensamos que un grupo es de una manera cuando realmente no es cierto, cuando realmente nada más es lo que nos han dicho. Entonces, eh, necesitamos como tratar a cada persona antes de juzgarla, antes de hacer un juicio, ¿no? Porque, o sea, porque podemos llevarnos sorpresas muy agradables respecto a Ujú, alguien. ujú. Entonces, o sea, nosotros tenemos juicios de verdad por los argentinos, por los españoles, por los rusos, por los árabes, o sea, tenemos juicios para cada grupo, man. Y la realidad es que podemos toparnos con gente que pertenece a esos grupos y que no tiene nada que ver con la idea que nosotros tenemos del grupo. Y entonces es como, ¿qué pasó? Todo lo que me enseñaron estaba mal. Pues sí, realmente Sí, nosotros debemos aprender por nuestras experiencias personales, no por lo que nos han enseñado, ¿no? claro, efectivamente, porque entonces volvemos a lo mismo. Estos prejuicios carecen de fundamento porque lo que está pasando es que yo estoy juzgando algo, una situación o una persona por lo que los demás me han dicho. Y entonces yo no tengo realmente un fundamento para decir que esto o que esa persona es de determinada manera. Simplemente estoy hablando por lo que me han dicho. Nada más. O sea, es que las personas ahora que están en moda las series coreanas, es que las personas en Corea son de esta manera. Híjole. Bueno, hasta el momento yo no he tenido intercambio con una persona que venga de Corea. En algún viaje platiqué con alguien y pues me cayó súper bien. Nada que ver con lo que pudiera haberme dicho las demás personas y me podría valer un pepino lo que pudieran haberse comentado porque al final del día la persona con la que yo conversé me cayó súper bien. No, pero es que los japoneses son, o es que los alemanes, o es que, ¿y qué creen? También estamos los mexicanos. Los mexicanos somos
Y yo, y ahí viene un montón de cosas que son. Y cuando yo escucho eso, es así como, ah, chista. Bueno, es que yo creo que ahí, incluso nosotros como mexicanos podemos decir, oye, ¿por qué nos consideran así, no? Si históricamente dicen que somos flojos, que somos impuntuales, que somos un desmadre, que somos... Entonces, y la verdad es que nos ha costado un montón como cambiar esos juicios que tienen sobre nosotros, y yo creo que es el colmo, pero muchos decimos, ay, pues es que ya saben, ¿no? Soy mexicano, pues soy impuntual. O sea, dices, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no? No, y es que llega el Entonces, punto que te la crees. Te la crees, claro, haces parte de la crítica o de lo que te han juzgado, como de alguna manera justificar algunas situaciones. Pero entonces estoy actuando desde lo que me han dicho los demás, no desde quien realmente yo soy. Y aquí este es el problema que surge. No estoy siendo yo misma y me estoy dejando llevar por lo que los demás están opinando, por los demás me están diciendo qué hacer, por ese juicio que me ponen. Eso que tú estás haciendo está mal, eso que estás diciendo está mal, eso que no te va a causar problemas. Esto, y entonces tengo que hacer un montonal de modificaciones, pero difícilmente me puedo tomar el tiempo de decir, a ver, ¿esto realmente me conviene o no me conviene? Ah, bueno, no, sí, por experiencia ya sé que esto no me funciona, pero ya tuve mi experiencia, ya tuve mi crisis, ya tuve mi tropiezo y eso me va a llevar a que pueda aprender algo de ahí. Y ahora sí, con justa razón decir, ah, bueno, esto tal vez fue fuerte para mí, porque me llevó a tal cosa, pero ya estoy hablando desde lo mío, no desde lo que me están diciendo los demás, porque es limitante, y limitante en el sentido de coartarte, no de establecerte un algo que te puede funcionar. Creo que más bien es justamente esta parte de qué tanto te puede perjudicar en tu experiencia de vida, qué tanto te puede limitar. no, claro, y lo que estaba yo diciendo al principio, de que pueden decirnos muchas cosas cuando somos pequeños y nosotros terminamos creyéndolas, ¿no? Porque sí he sabido de personas que constantemente les están diciendo que son tontos, ¿no? Y que llegan de grandes a terapia y dicen, no, pues es que yo soy tonto. Y le hacen un estudio de IQ y sale por arriba del promedio, ¿no? Y entonces dicen, o sea, como, ¿por qué dices que eres tonto? Pues es que eso fue lo que me dijeron siempre cuando yo era pequeño, ¿no? Y cuando yo iba en la escuela, en la secundaria, lo que sea. Entonces, al final tú terminas creyéndote las cosas, ¿no? Y otro comentario que quería hacer es precisamente, bueno, que ya de alguna manera se tocó, pero creo que es muy importante que nosotros no juzguemos, o sea, algo que siempre digo yo y está como en mis dichos favoritos es solo la cuchara conoce el fondo de la olla, porque realmente nosotros no somos nadie para juzgar la vida de otra persona. No sabemos desde dónde está actuando esa persona, no sabemos por qué lo está haciendo, no tenemos idea, de verdad no tenemos idea. Entonces, si vamos a juzgar a alguien y vamos a alejarnos o vamos a decirle a otro, no, es que no te juntes con esa persona, o primero acércate a esa persona, o primero conoce su historia, porque así como lo que estabas tú diciendo de las personas que llegan como inmigrantes acá, ¿de verdad tenemos idea de todas las cosas por las que han pasado? No tenemos idea, no tenemos idea. Ajá. Y creo que no sería ni siquiera escucharla, sería agradable, porque no. Y ahí te va otra, que tampoco tenemos idea, la vida de nuestros padres. No tenemos idea de las cosas por las que nuestros padres tuvieron que pasar. Y nosotros estamos desde aquí muy comoditos juzgando a nuestros papás.
Entonces, sí, puede ser que no los consideremos nosotros los mejores padres del mundo, ¿no? Porque los juzgamos terriblemente. O sea, juzgamos lo que hacen, lo que dicen, lo que nos enseñan, lo que son. Y en algún momento nos hemos sentado con ellos para pedirles que nos cuenten su historia. De verdad, entonces, primero para conocer de dónde venimos nosotros, ¿no? Segundo, para entender que muchas veces ellos actúan como aprendieron y ellos nos dan lo que pueden darnos como padres. Entonces, creo que antes de cualquier cosa, a quienes menos debemos de juzgar es a nuestros padres. O sea, por alguna razón actuaron o actúan como lo hacen, ¿no? Y, y segunda, pues nadie les enseñó cómo ser papás, así como a nosotros tampoco, ¿no? Eh, y tercera, pues si es que ustedes creen en esto, porque yo sí, nosotros los elegimos como papás, ¿no? Entonces, algo viene en toda esta historia que nosotros necesitamos para crecer como personas y para tener experiencias que nos enseñen algo positivo. Entonces, híjole, pues primero dejar de criticarlos a ellos, segundo, dejarnos de juzgarnos a nosotros mismos, porque tú también estabas diciendo, Charo, que a veces hacemos juicios sobre nosotros, pero la forma en la que nos criticamos y nos juzgamos, pues no está padre tampoco, porque constantemente nos estamos dando de palos diciendo que somos tontos porque hicimos o dejamos de hacer cosas cuando realmente era lo que en ese momento nosotros considerábamos correcto o era todo lo que podíamos hacer. Entonces, bueno, yo creo que ahí también, creo que es otra razón como para parar de hacer juicios, ¿no? Claro, es que las circunstancias de vida son las que te van moviendo a determinadas cosas, a determinados lugares. Cuando alguien interviene, entonces puede modificar todo esto y ya no es tan natural o tan como yo podría vivir la experiencia. Pero como bien dices, esto que vivieron los papás, desde donde lo vivieron, como lo vivieron, sabiendo o no sabiendo, pues tienen sus propias experiencias, así hayan sido influenciados sus propios padres, y entonces llegan acá nosotros a transmitirnos o a querer transmitirnos cierta parte de su conocimiento y también pueden actuar, ¿no? Como para limitarnos o como para guiarnos o para como juzgarnos. Y entonces lo que toca es, eso es tuyo y esto es mío, pero ya empezar a actuar como con una conciencia más clara, porque allá fueron sus experiencias, eran otras épocas, la época en la que vivieron mis papás es muy diferente a la que yo estoy viviendo ahora, a la que está viviendo ahora mi hijo. Entonces, hay que como identificar qué es verdaderamente nuestro, qué es lo que nos puede estar moviendo a hacer, como decíamos, el propósito que tiene el identificar o por medio de esta evaluación que yo hago del mundo, qué propósito tiene en mí lo que yo estoy ahora conociendo y cómo puede ayudarme, porque entonces ya es más consciente la forma en la que yo puedo actuar y cómo puedo moverme en el mundo. Si esto me sirve y si no me sirve, pues lo tengo que dejar o lo quiero dejar. Y creo que algo muy importante de eso es que nosotros estemos como, fíjate, yo creo que a mucha gente puede costarle trabajo esto, pero creo que es necesario decirles a nuestros hijos, a ver, yo te estoy enseñando lo que te puedo enseñar desde donde te lo puedo enseñar, porque esto es lo que yo conozco y esto es lo que yo sé y la experiencia que yo he tenido. Pero tú decides lo que tú quieres hacer y tú tienes al final que crear tus propias experiencias y darte cuenta si lo que yo te enseñé te funciona o no te funciona, ¿no? O sea, Exactamente, con esa libre decisión.
claro, o sea, pero como dejárselos claro, ¿no? Porque a lo que voy es, no tenemos por qué imponer las ideas que nosotros tenemos o con las que nosotros crecimos. ¿Por Ujú, qué? Porque puede ser que no sean ciertas o puede ser que para ellos en su momento ya no funcionen. ujú, Entonces, y eso es algo que a nosotros no nos dieron, ¿no? Y que nosotros debimos ir avanzando y decidir si nos funcionan o no nos funcionan las cosas. Pero por lo menos a mí, Charo, pues me ha costado muchísimo trabajo el decir, es que a mí me dijeron que tenían que ser así y entonces me siento mal por no hacerlo como me dijeron que tenía que hacerlo, porque estoy desobedeciendo, ¿no? Entonces, creo que es algo que hoy tenemos como una gran ventaja de esta cuestión de la desobediencia es como ya más aceptada, o por lo menos la acepto más yo, ¿no? Permito que mi hijo me desobedezca cuando él dice, es que no tiene, o sea, no le encuentro el sentido a lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, dije, pues, como que ya estar más en una apertura de decir, pues sí, tiene toda la razón, ¿por qué tiene que ser a wiwis como yo dije, no? Entonces, eh, creo que eso puede darle más fluidez a la vida, el permitirte, incluso si tú en algún momento dijiste, yo creo que las cosas deben de ser así, y si en algún momento te das cuenta de que siempre no, pues tener la apertura tú solita de decir, no, pues me equivoqué, no era así, en realidad lo veo así. Y puede ser que en algún momento, pues sí haya sido útil para ti pensar de cierta forma y ahora no. O sea, se vale, pero el asunto es, esos son tus juicios y es lo que te funciona. Y el chiste es darte cuenta desde dónde lo estás haciendo, o el chiste es darte cuenta que a ver, que hoy puede ser que antes me haya equivocado, ¿no? Que es lo más probable. entonces, entonces, permitir que los demás se den cuenta también ellos solos. O sea, nosotros no estamos intentando convencer a nadie de que deje de hacerlo. No, pero ojalá sí sea una motivación como para empezar a cuestionarnos lo que pensamos. ¿Desde dónde lo estamos pensando? ¿Desde dónde estamos viendo a los demás? ¿Desde dónde estamos viendo lo demás? ¿Desde dónde nos estamos viendo a nosotros mismos? Porque necesitamos darnos cuenta de que muchas de las cosas que juzgamos, eh, bueno, o sea, los juicios que hacemos son nuestros. Entonces, y a lo mejor son heredados, y a lo mejor no son ciertos. Entonces, estamos poniendo a otras personas en lugares en donde no van por esos juicios que estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que lo que más nos podría ayudar es fluir sin juicios, sin nada, que la gente llegue, que las cosas lleguen y en ese momento decir, esto me funciona, esto no me funciona, literal, o sea, y saber cómo movernos de esos lugares que no nos funcionan a nosotros, ¿no? Entonces, claro, a ver, hay situaciones que son peligro inminente, entonces también necesitamos ser como poco pensantes para saber que hay lugares a donde no debemos meternos y personas con las que no debemos involucrarnos, ¿no? Pero no por los prejuicios, como estabas diciendo tú antes, ¿no? sí, exactamente. Entonces, la cuestión aquí más valiosa para mí es identificar qué propósito tiene ese juicio que estoy emitiendo. Y desde ahí, entonces, ya actuar con conciencia. Dejar de actuar solo porque me digan que eso sirve o que no sirve, o dejarme llevar por lo que dicen los demás, o hacerme de juicios de otro. Eso, eso como que pasa a segundo término, porque entonces, si yo me voy haciendo consciente de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy viviendo, de las experiencias que estoy forjando, y ya ahí en la experiencia me
tomo estos minutos para hacer esta evaluación, ¿qué tanto me podría beneficiar o no? ¿Qué le puedo sacar de provecho? ¿Hacia dónde voy? Entonces, ahí eso ya es un valor, es un plus que le voy a dar a la experiencia, lejos de solamente actuar porque alguien más me dice cómo hacerlo. Y esa conciencia, ese identificar, me va a ayudar a hacer las cosas, pero de que me voy a equivocar, seguro, en algún momento de la vida. Y aún equivocándome, estoy ganando. Es algo que debería también de quedarnos claro, porque muchas veces actuamos con estos juicios o por prejuicios, esperando no equivocarnos. Pero la noticia es que siempre nos vamos a equivocar. Esa posibilidad de equivocarnos está ahí presente siempre. Y si yo estoy consciente de que haga lo que haga, está la posibilidad de que me equivoque, bueno, también tengo cómo resolverlo. También de alguna manera yo sabré, porque tengo mis recursos o porque tengo alguien en quien apoyarme o porque puedo pedir ayuda, lo que sea, pero puedo vivir la experiencia y sacarle provecho, y entonces ese aprendizaje me va a servir aunque me equivoque. El valor de hacer estos juicios sí lo puedo conseguir, sí lo puedo sacar, sí lo puedo identificar mejor porque me va a estar ayudando. Y dejar de utilizarlos para perjudicar a otros, para dañar o simplemente para seguir en lo que los demás me dictan, eso creo que sí lo podemos omitir. Y creo que nos va a beneficiar bastante el que podamos dejar de seguir las cosas simplemente porque las demás lo siguen. Cuando yo pongo este granito de conciencia o esta semillita de conciencia y la cuido, la procuro, el alimento, esa conciencia puede ser mucho más grande, mucho más nutrida, mucho más efectiva, y obviamente pues es en mi beneficio y también puede beneficiar a otros a través de lo que yo hago. Fíjate, ahorita que estabas hablando, bueno, por alguna razón me cayó el 20 también de que otros juicios que hacemos, eh, que son sin que sepamos, es sobre gente que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, crónico-degenerativa o autoinmune, a las que les llamamos enfermedades invisibles. No tenemos idea de los síntomas que puede estar viviendo una persona, ¿no? Y nosotros estamos juzgando. Y bueno, yo les puedo hablar de una que yo tengo, pero va a ser mucho tiempo y mucha explicación que a lo mejor no les interesa, pero bueno, ahí investiguenle y se llama miastenia gravis. Y esta enfermedad genera debilidad de músculos. Entonces, hay veces que nos podemos sentir súper cansados y de verdad que la mayoría de las personas que sufren esta enfermedad o que viven con esta enfermedad reciben el juicio de que son flojas. Ajá. Porque no tienen energía para hacer las cosas. Y entonces, o sea, les dicen, es que no te puedes levantar, es que no puedes subir las escaleras, es que no puedes hacer esto, es que no puedes lavar los trastes, es que... De verdad, es horrible, porque además ni siquiera, o sea, es cierto, no tenemos energía a veces para hacer las cosas, ¿no? Entonces, y estoy juzgando desde un lugar en el que no sé, no tengo idea. La gente tiene que caminar más despacio, a ver, juzgamos a los de la tercera edad porque van más lentos, porque todo lo tienen que hacer más lento. Y nosotros desesperados de que, muévete o apúrate, o sea. Entonces, ¿ves cómo de verdad hacemos juicios? Y ya quiero que esa gente que hace los juicios se vea en una situación en la que no pueda hacer las cosas y que le estén presionando, lo estén juzgando, ¿no? Y ahorita me acordé de una serie coreana que estabas diciendo tú hace rato, muy buena, ahí si pueden se las recomiendo porque la verdad es que a mí me movió mucho el tapete. Se llama Una dosis diaria de sol.
Bueno, ahí si la ven, luego la comentan. Pero la verdad es que mueve mucho porque hacemos juicios y lastimamos a la gente. De verdad, de verdad. No tenemos idea de la realidad por la que está pasando cada persona. Entonces, creo que si nosotros podemos darnos cuenta de cuando estamos emitiendo juicios y los podemos evitar, yo creo que la vida se los va a agradecer mucho. O sea, a ver, la vida se los va a agradecer, las personas se los van a agradecer, pero además ustedes van a haber aprendido algo fantástico, ¿no? O sea, en el momento en el que ustedes consigan parar cuando están haciendo un juicio, o sea, y no nada, a ver, obviamente lo ideal es dejar de pensarlos, dejar, o sea, ¿no? Pero si ustedes cuando lo están emitiendo paran, o por lo menos cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que lo hicieron y dicen, no debía haberlo hecho. O sea, en ese momento ustedes podrán decir, estoy dando un paso más en mi aprendizaje en la vida, ¿no? Porque, pucha, sí podemos lastimar a las personas y obviamente pues es el proceso de todos, ¿no? También esas personas necesitan vivir esas experiencias para poder aprender algo. Pero pues creo que estaría más padre ser partícipes en las cosas positivas que en las cosas negativas de alguien, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras decir algo más, Charito. Pues ya nada más para ir cerrando esta parte tan beneficiosa de sacarle provecho a lo que ya estoy pensando y hacerlo desde la conciencia. Porque sí podemos llegar a ser muy violentos con otras personas, porque además de todo nos sentimos con derecho a juzgar, sin conocer, sin tener la información, sin saber nada de la experiencia, nada de la persona, nada de nada. Y entonces, pues esto yo creo que no nos beneficia, al contrario, nos puede perjudicar. Pero cuando lo hacemos de manera consciente, ya me di cuenta que estoy juzgando y le saco un propósito, identifico en mí, ¿a qué me puede servir? A lo mejor a dejar de estar haciendo esto o a ser más empática con otra persona, puedo obtener un beneficio y al mismo tiempo puedo dejar de lastimar a otros. Entonces creo que eso sería mi mensaje de cierre. Porque sí está difícil, yo te escucho que dices, dejar de juzgar, wow, sí es como el ideal, ¿no? Pero no lo podemos hacer, se nos da de manera automática, pero también recuerden que hay una parte que lo hacemos por supervivencia. Entonces, pues sí, tiene su lado positivo, obtener ese lado positivo y pues sacarle provecho, procurando evitar el lastimar a los demás. Eso yo creo que sería como el mensaje final que tengo. Sí, yo creo, a ver, ya habíamos quedado en que realmente a veces necesitamos los juicios, porque si no tenemos juicios nosotros sobre lo que nos conviene y no nos conviene a nosotros, pues entonces no podríamos tomar decisiones, ¿no? O sea, realmente así es. Pero necesitamos saber desde dónde estamos haciendo esos juicios, ¿no? Ahora, si estamos juzgando a una persona, a ver, yo quiero, alguien o alguien, un chico llega con una chica y le pide que sea su novia y esa chica tiene un juicio sobre el chavo, ¿no? Y entonces, obviamente, pues es si tiene los valores, si tiene el pensamiento, o sea, muchas cosas que obviamente va a hacer la chica para poder decirle si ando contigo o no ando contigo, ¿no? Entonces, a veces estamos utilizando ahí los prejuicios, pero creo que pues esa es decisión de cada quien, desde dónde estamos tomando las decisiones. Entonces, pero es necesario que nosotros hagamos juicios sobre lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo propondría? Es, si vamos a hacer juicios sobre una persona o sobre las personas, entonces primero platica con las personas para ver, ¿de verdad las estás haciendo, juzgando desde la neta del planeta o nomás desde lo que te imaginas y te contaron? ¿No?
Entonces, y dejar y parar de hacer, o sea, tú dices que es imposible porque eso es la naturaleza, pero yo creo que si dejamos de hacer juicios sobre grupos y sobre naciones y sobre, o sea, creo que eso sería saludable. O sea, y darnos cuenta de que realmente a nosotros no nos sirven de nada, porque cada individuo es diferente dentro de una misma religión, dentro de una misma cultura, dentro de una misma raza, o sea, cada individuo es distinto y tiene su propia historia, así como nosotros tenemos nuestra propia historia, aunque seamos mexicanos. Obviamente hay cosas que nos unen, ¿no? Pero personalmente, cada quien sabe su cuento. Entonces, este, eso es lo que yo creo que debemos tratar de evitar, ¿no? Estar haciendo juicios negativos sobre las personas. Y obviamente necesitamos cambiar en eso, trabajar en eso, porque no lo podemos hacer de un día para otro y además necesitamos tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí creo es que cuando nosotros consigamos hacer menos juicios sobre las demás personas, negativos, que no sirven para nada, eh, podremos tener mejores relaciones y podremos avanzar mucho mejor en este camino que es la vida, ¿no? Ujú. Bueno, pues entonces nos vamos con estos mensajes, que algo de lo que dijimos aquí les pueda ayudar, les pueda funcionar. Ya cada quien elige lo que le puede funcionar mejor. Y pues nos veríamos la siguiente semana con otro episodio más. Muchas gracias, Moni. Adiós, que estén muy bien. Chao.